Entonces aquí está, chicas, familia. Familia es ga족. Ga족. Y aquí tenemos miembros de la familia. Vimos este vocabulario la clase antepasada y la pasada. Y vimos, chicas, este vocabulario nuevo relacionado con la familia. Estos son los verbos que son estos 5 verbos más uno más. Habíamos agregado uno más, el 6. Estos verbos son importantes porque cambian su forma completamente. O sea, cambian completamente. En vez de decir comer, decimos tushida. En vez de decir hablar, decimos esta súper larga, mal subhashida. Estos son los honoríficos. Honoríficos. Honoríficos son cuando yo estoy hablando. Honoríficos no es formal, neutral o informal. Es cuando estoy diciendo que mi abuelo o mi abuela realizaron la acción, ¿verdad? Entonces, si yo como, es mokta. Si mi hermana come, es mokta. Si mis amigos beben, es mashida. Los verbos normales. Pero si mis abuelos comen o beben algo, ellos es tushida. Si hablan es este. Si están en un lugar, estar. El verbo estar es geshida. Entonces, chicos, los honoríficos son cuando es un abuelo, una abuela, un superior, como un jefe, el que realiza la acción. A veces los papás, porque hay gente que respeta mucho a los papás, entonces a veces los papás. ¿Sí? Vamos a ver, chicas. Vamos a repasarlos un toquecito para ver si los recordamos, qué significaban. Yo los voy a escribir, chicas, la versión honorífica. Y ustedes me pueden decir cuál es la versión normal del verbo y qué significa en español, ¿verdad? Vamos a anotar aquí la versión honorífica. ¿Alguien sabe cómo se lee y cuál es la versión normal y el significado? Chicas, ¿ustedes pueden ver la pizarra? Ah, Sí. ¿no te Ok. sale, Cris? No, creo que es mi internet, que hoy está un poco malo. Voy a Salga y vuelva salir a y volver a entrar, a mí entrar. me pasa eso a veces, sí. Sí. Si Ya sales un vengo, ya vengo. toquecito, me avisa, sí. Tushi- Ajá, dale. tushida. Muy bien. Comer. Comer. Comeri. Mokda. Beber. Muy bien. La versión normal es mokta de comer y tushida es comer y beber, es las dos. Entonces, el de comer es mokta, muy bien, y el de beber, mashita. De versión normal, de versión no honorífico. ¿Cómo se llama eso? Verbos honoríficos. Exacto. Verbos honoríficos. Que son cuando un superior o un adulto mayor o tus abuelos realizan la acción. Si yo como, es mokta. Si mi abuelo come, es tushida. Y para beber, mashida si soy yo, tushida si es mi abuelo. ¿Cómo sé si es comer y beber? Porque abarca los dos. Por el objeto, si es pizza, va a ser el de comer. Si es agua, va a ser el de beber. Cris, ahora sí te sale. Sí, ahora sí. Es que vieras qué feo clima había aquí en la jungla y el internet es malísimo. Ah, Cuando eso se pasó pone el lunes así. acá en Belén también, sí. Sí. No, tranqui. Ay, si es que ella vive en Nosara, sí, ahí sí es la jungla. La jungla. Literal. Se va el internet a veces. Sí. Y la electricidad por horas y horas. Pero bueno. Sí, es cierto. Qué rudo. Aquí pasó en Belén, se fue un ratillo y ya todos los belemitos aquí nos estábamos volviendo locos. No venía la electricidad. No se venga a vivir a Nosara, profe, entonces. No podemos ir para allá. Voy a poner por acá. Si aquí pasó y me pasó durante clase, entonces vieras que tuve que terminar la clase de la tarde porque no había luz, no había nada con el del teléfono. Por dicha tenía como el del teléfono. O sea, ahí lo pude terminar. ¿Qué chicas? Entonces, digamos que, Ajá. ese es el de Jonyun Ujú.
Soyu. Soju, soyurul, machida. Muy bien. Yo bebo soyu, ¿verdad? Si yo realizo la acción, yo bebo, es mashita. Pero si digo que mi abuelo, mi haraboji es abuelo. Haraboji는, me faltó la partícula, perdón, chicas. Haraboji는 soyurul, pero no puedo decir mashita beber porque es mi abuelo el que realiza la acción. ¿Cómo sería? Dushida. Tushita. Muy bien. Tushita. Entonces, esa es la diferencia entre comer y beber normal y la versión honorífica tushita, quién realiza la acción. No importa quién yo le esté hablando, eso no importa, pero si yo digo que mi abuelo es el que comió o bebió, es tushita. 저는 소주를 마시다, 이 할아버지는 소주를 두시다. Mm. Chicas, me dicen si Bueno, puedo la borrar. verdad es que Ajá. ahora, la verdad es No, no lo voy a borrar, tranquila. me doy cuenta que escribiendo la oración que aprendo más rápido. Sí, es bueno. Yo siempre fui de poder escribir para como a mano, ¿no? En Corea vieran que hay mucha gente que se lleva la tableta a la U y yo siempre era llevarme un cuaderno para anotarlo porque si lo escribía en papel me acordaba más a veces. A veces Yo no hay soy opción, pero cero digital. Yo una agenda no la puedo llevar digital. Tiene que yo ser soy ahí terrible con lo digital, sí. papel cero. Sí, a mí me gusta escribir todo. Sí, sí, Así sí, me me queda cuesta más en guardado el en la teclado. memoria. Sí. Esta es una cha. Sí, aquí me quedó un poquitillo pegado, entonces si hay alguna palabra que no se pueda leer, me avisan. Harapochi, que harapochi es abuelo. Y tushita significa comer y beber. ¿Cómo sé cuál es? Si es comer, bueno, porque es soyu. Soyu va a ser beber, ¿verdad? El objeto nos indica. Ok, chicas, me dicen cuando estén listas para borrar. ¿Ya? Perfecto, chicas. En honorífico, si borro muy rápido igual, chicas, yo siempre puedo hacer clic y volverlo a poner por cualquier cosa. Si lo hago muy rápido, que no les dé pena decirme. Honorífico. En honorífico vamos a poner otro verbo. A ver si me pueden decir, chicas, cómo se lee, cuál es la versión normal del verbo y el significado en español. Mansub hashtag Muy bien. hablar. Hablar, muy bien. Marata. Muy bien. Puede ser en vez de marada, porque marada es el verbo normal de hablar. Muy bien. Y también puede ser conversar, puede reemplazar conversar. Comenzar no era Iyagihata. Muy bien. Hablar o conversar es mal subhashita. Hablar, que es marada en versión normal, y yagihata, conversar. Perfectísimo. O sea, existen todos los verbos honoríficos, sí, o sea, de todos los verbos existen su Oh, versión. son solo estos 6 que cambian completamente, que tienen su otra versión. Los demás verbos van a ser los mismos. Son solo estos 6 que cambian completamente. Y Ah, por eso es que es un poquitillo de memoria. bueno, sí, Sí. no, nada. Así si no son todos los verbos, jamás sería demasiado difícil. Ya me iba a matar. ¿No? Si son estos 6. 6 verbos honoríficos. Los demás verbos vamos a conjugarlos, pero no es que cambia la palabra, es una conjugación que va a ser una gramática. Paso 1 quitamos da y se le pega algo al final. Pero estos son los 6 que sí tienen como su propia versión. Chicas, vamos a poner otro.
Voy a borrar acá. El número, bueno, el otro honorífico que tenemos acá. La traducción que dice el PDF es un poco extraña. No es no es la mejor traducción. Vamos a ver, chicas, si alguno sabe cuál sería la mejor traducción. Necesidad. Ujú. Este era del verbo ita. Muy bien. En vez del verbo ita significa varias cosas. Tener o haber. Muy bien. ¿Y la última? El de estar. 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 Muy bien, estar. ¿Y cómo se pronuncia el verbo en honorífico? Necesidad. Geshita. Yoshida. Geshida. Yoshida. Necesidad. Muy bien. Por ejemplo, si yo digo yo estoy en la casa es 집. 집. 저는 집에서 있어요. Cuando es un lugar, cuando estamos hablando de un lugar, yo sé que estoy hablando de un lugar, uno, porque conozco la palabra casa y dos, porque tengo la partícula del lugar, ¿verdad, chicas? Entonces yo sé que estoy hablando de un lugar. Cuando es un lugar, la traducción casi siempre es estar, porque yo generalmente no tengo un lugar, yo generalmente estoy en un lugar. Entonces, casi siempre va a ser el de estar. Yo estoy en la casa. 저는 집에서 있어요. Pero ahora voy a decir que mi abuelo está en la casa. 할아버지는 집에서, y mi abuelo no sería 있어요, mi abuelo sería 계시다. ¿Okay? De momento, chicas, estoy dejando el verbo en infinitivo. Estos verbos honoríficos están en infinitivo, o sea, no están conjugados todavía. De momento no lo he puesto en... Sí, lo vimos la vez pasada. 계셔요 en neutral, muy bien. Y 계십니다. 계셔요. Se conjugan igual que todos los verbos en realidad, ¿verdad? Entonces, sí. Y todos terminan en shida. Eso lo hace más fácil. 계셔요. Pero no es raro de conjugarlo neutral si ya esa palabra es como formal. Buen punto. O sea, ya son honoríficos, ¿verdad? Entonces, pero no, honorífico es que el verbo lo realiza un abuelo, pero igual tiene que indicar, igual se va a conjugar igual que cualquier verbo, ¿viste? Quitas da y lo vuelves pasado, presente y futuro, formal, neutral o informal. ¿Por qué? Porque si yo le estoy contando a mi jefe, chicas, que mi abuelo está, a mi jefe yo le hablo en formal y digo el verbo en honorífico porque la acción la realizó mi abuelo. Entonces, suena Pero muy... yo soy latina y no quiero hablar así. Sí, o sea, puedes también decir eso, ¿verdad? Cuando estés allá. Ya no Pero, es por que ejemplo, entendería si ellos hablan así. lo importante es, más que todo al inicio uno lo entiende, sí, más que todo al inicio uno lo entiende y no lo usa tanto. ¿Ves? Están los tres, honorífico formal, honorífico neutral, honorífico informal. Y esto funciona así, igual, va muy en la situación, ¿verdad? Esta soy yo. Y yo le estoy contando a mi jefa, esta es mi jefa, mi Sayan Nim, es la jefa, Sayan Nim. Yo le estoy contando a la jefa acerca de mi abuelo, que mi abuelo está en la casa, Haraboji. Entonces, mi abuelo está en la casa, como mi abuelo realiza la acción, el verbo va a estar en honorífico, ¿verdad? En honorífico formal, porque le estoy contando a ella. Entonces, la parte de que le cuento a ella es por eso que es formal. Y que lo realiza mi abuelo es honorífico. ¿Ok? Pero también, por ejemplo, bueno, Dime, sí. la gente que tiene bisabuelos Ajá. también usarían ese honoríficos. Correcto.
Sí, todavía con más razón honorífico. Sí, es más, si estás hablando de un tatarabuelo que ya murió, igual lo más normal es que vas a escucharlo en honorífico igual. Como y si es el papá de mi, sí, cierto, que tonta, es el abuelo. Cualquiera, o sea, cualquiera. Y el verbo va a estar en honorífico si es un abuelo o para arriba, ¿verdad? A veces inclusive los papás. Los papás, yo no les digo que 100% chicas, porque los papás es muy de la familia coreana. Hay familias coreanas que sí le hablan a los papás en honorífico de los papás y hay familias que no, ahí depende más como de la familia, pero de abuelos para arriba siempre van a escucharlo en honorífico. Ahora imagínate un escenario donde aquí estoy yo y yo le estoy contando a una compañera mía de la carrera. Es mi compañera de la carrera de la U, no es mi amiga cercana. Yo a ella siempre le hablo en neutral y le estoy contando a ella que mi abuelo está en la casa. El verbo estaría en honorífico neutral. Yo siempre le hablo ya en neutral y la acción sería honorífico. Entonces ahí es donde ves cuál se usa, ¿verdad? Mm. Sí. Pero es solo abuelo. Casi siempre es abuelo, abuelas, abuelos o abuelas, bisabuelos para arriba. Y lo puedes ver también que la gente lo hace a veces con los jefes. Si yo digo mi jefe está en la oficina, el verbo estar sería también el honorífico. Si yo Y eso estoy, estaba si yo preguntando como quiero, un profesional, así como diplomático. sí, un superior, alguien que sea como superior, sí, digamos, por ejemplo, qué buen ejemplo pusiste, si estás viendo las noticias, vas a ver Ujú. que las noticias hablan del presidente en Corea, vas a ver que los verbos van a estar en honorífico, porque están hablando del presidente. Mm. Mm. Ahora, como Esto dijimos el es- otro día, chicas, no es algo como de las leyes, de que si yo no hablo en honorífico me van a poner una multa en Corea, no es así. Digamos que yo odio a mi jefe. Y cuando estoy en la privacidad con mis amigos, hablo mal de mi jefe, pues posiblemente no lo diga en honorífico, ¿verdad? Diga, porque lo estoy ofendiendo. Nadie los va a multar tampoco, ¿verdad? Entonces, o si hablan mal del presidente y no usan honorífico, no hay problema, no es que los van a multar. Solo que si ven las noticias, si ven un discurso, van a ver que está en honorífico. No, es que yo me estoy imaginando un futuro muy, muy de Lulu, en Ok, el ok. que, muy de Lulu, en el que puede ser que yo esté como allá en una misión comercial, entonces Ujú. es muy de Lulu, I'm so sorry, pero digamos como tipo que el ministro se reunió con el de Costa Rica, se reunió con el ministro de Comercio Exterior de allá de Corea y así como hablar como muy formal. Si vos estuvieras, sí, exacto, ahí lo mejor, no es de Lulu para nada, podría pasar que estuvieras en una misión comercial, completamente podría pasar, y lo ideal es que ahí digas que las acciones que realizan esos personas que están que quieres impresionar, que lo uses en honorífico. Honorífico se usa mucho cuando quieres sonar que mega respetas a la persona, pero ya lo máximo, ¿verdad? Mm. Entonces lo escuchas mucho en negocios también, sí. Eso es lo que Sí. Y eso es que la persona quiere, demostrarle que no solo te hablo en formal, sino que si hablo de esta persona, digamos, yo y Yare somos de negocios las dos, y Moni es de negocios también, y todas queremos hacer un negocio. Cuando Moni no está y yo le estoy contando a Yare, Mónica hizo tal cosa, el verbo de Moni, yo posiblemente lo diga en honorífico, porque quiero que Yare vea que yo, como que todos estamos en algo comercial, entonces quiero que se escuche, que tengo demasiada educación, ¿verdad? Sí. Ok. Hasta acá, chicas, ¿alguna pregunta? Y este sería el de No, tener, a si ver, no o sea, después vemos, si no después veo el video. se te trabó. No, pero digo yo que como Margot por si siempre dice acaso. eso, luego el video. Me congelé. Ay, qué cólera. Sí, soy. Chicas, voy a borrar acá. Igual voy a poner el verbo en honorífico de los 6 verbos que cambian completamente para ver si me pueden decir la versión normal y qué significa y la pronunciación.
Uy, perdón, chicas, aquí me faltó algo. Ahora sí. Dur- duri- ahí se pronuncia la R. Dur, dura, Es una O, Dora. dora, 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 hashida. Muy bien, muy bien. Es una G, Dora Kashita. ¿Cómo se? Gashida. Muy bien. ¿Y saben, chicas, qué significa en español y cuál es la versión normal de esta palabra? Chicas, se traduce como fallecer, el verbo fallecer. La versión normal del verbo es esta, chukta. Chukta significa morir. Esta es la versión honorífico, pero chicas, como lo dijimos la vez pasada, la verdad que se usa para casi todas las personas. O sea, para todas las personas, no casi para todas las personas. ¿Por qué? Porque es como en español que aunque sea un niño o un adulto mayor, es muy feo decir que la persona murió. En español casi siempre es mejor decir que la persona falleció. Igual en Corea. Entonces, este es el que más van a ver. De hecho, este de acá casi no se usa. Porque aunque es la versión normal, es como en español, que es mejor decir fallecer que morir. Pero Mari, en una forma, digamos, Ujú. indirecta, yo le puedo decir a alguien, ay, es que eras que se murió tal persona. Yo no lo voy a decir, falleció, si se puede o no. Puedes decir chukta, puedes decir simplemente que va a sonar un poco más brusco. O sea, yo le estoy contando a mi mamá, es que se murió la mamá de una amiga. Sí, o sea, Margot, vos en cualquier escenario puedes usar igual chukta, tora kashida, a tu mamá, a tus amigos, especialmente a gente cercana, puedes decir chukta como morir, igual en español. La única diferencia es como en español que si dices fallecer suena un toquecito más como formal Sí, o sí, sí. más igual. Ok. Como suena menos feo decirle, es que se murió. No. No, Sí, como después Sí. de la noticia se murió, no, falleció el Papa. ajá, correcto. Sí, Y le pongo una estrellita, chicas, porque este es el único de todos que no es solo para el adulto mayor o un superior, es el que es para casi todas las personas por lo delicado del tema, como en español, ¿verdad? Igual. Es el único que lo pueden escuchar con cualquier persona. ¿Qué, ¿Cómo chicas? es que se pronuncia? Ah. Doragashida. Doragashida. Doragashita. Muy bien. Y el de abajo es chukta, con una K acá. Chukta. Ah, la G suena como una K. Ajá. Ajá. Chuta. Muy bien. Ok, chicos, voy a borrar acá y vamos a poner el penúltimo que tenemos. Yon, yon, chan. Esa J no se pronuncia. Muy bien, Chita. muy bien. Pyeongcha Nushida, la N continúa porque la J no suena, ¿correcto? Pyeongcha Nushida. ¿Qué significa en español y cuál es la versión normal? estar enfermo. Muy bien, perfecto. Y Eso es apuda o muy bien. apudá. Apuda. Estar enfermo o con dolor. Estar enfermo con dolor.
si mi abuelo o mi abuela están enfermos es 병차누시다. Si estoy contando que mi jefe está enfermo, generalmente digo 병차누시다. O si en las noticias están diciendo que el presidente se enfermó, van a decir 병차누시다. Pero si es cualquier otra persona, va a ser 아프다. 아프다. Esta es la U fea. 아프다. Que es la versión normal. Si yo digo yo tengo dolor, yo estoy enferma, es aputa. Pionchanushida. No, Muy bien. Pionchanushida. Excelente. ¿Y cómo diría la versión normal? Apuda. Muy bien. Perfectísimo. Chicas, algo importante. Si yo cuento que mi abuelo realizó la acción, es en honorífico. Cuando mi abuelo está hablando del mismo, digamos, mi abuelo es un ser humano, ¿verdad? También, y él habla del mismo, dice, yo me tomo un soju, o yo como, o yo estoy en la casa. Mi abuelo va a hablar con los normales sobre él mismo, porque él es mi abuelo, pero él no es el abuelo de él mismo, ¿verdad? Entonces, él habla con los verbos normales cuando se refiere a él mismo. Si él habla de su abuelo, él va a usar los honoríficos. Uno nunca sobre uno mismo va a usar los honoríficos, porque uno no es como que el superior o el adulto mayor de uno. Entonces, dato importante, ni aunque yo tuviera 80 años, diría que yo estoy Pyeongchan Ushida. Si yo estoy hablando de mí mismo y tengo 80 años, sigo siendo yo nun. Y yo nun siempre va a ser el verbo normal. Con eso, chicas, ¿tienen alguna duda? ¿Es apuda o opuda? Apuda. Con una A, muy bien. Este último, chicas, voy a anotar el último. Ese no está en el PDF. Yo lo agregué porque no estaba. Y es bueno que lo tengan también. Voy a borrar acá. La versión honorífica es chicas, vamos a ver si saben cómo se pronuncia, cuál es la versión normal y el significado en español. Yomoshida. Excelente. ¿Sí? Y vamos a ver si alguien sabe qué significa este último. Ok, chicas, Dormir. este es dormir. Muy bien. Dormir en honorífico. La versión normal es yada. Yata. Yada. Si yo estoy durmiendo es yada. Si estoy contando que mi abuelo duerme es yumushida. Es como unión de vocales, ¿verdad, profe? Ya yo. Chayo. Excelente. Unión de vocales. El verbo dormir quedaría chayo en neutral. Porque neutral es ayo o yo. Entonces agrego ayo, pero no voy a decir yayo. Se hace unión de vocales, chayo. Sí. ¿Qué chicas? Y esos serían todos los honoríficos. Ahora, lo que vamos a ver hoy es cómo se convierten todos los demás verbos, ¿verdad, chicas? Incluyendo estos verbos, porque también nos va a servir para estos y para todo el resto de los verbos que no cambian, pero que sí se conjugan para ser honoríficos. Vamos a borrar acá. Chicas, y les voy a enseñar dónde está en el documento PDF. Acá está. Y chicas, lo van a ver por acá. Ushi, esta es la gramática. Son tres. ¿Por qué hay tres? Porque esta es presente, esta es pasado y esta última es futuro. Presente formal, presente neutral.
no está el informal, chicas. ¿Por qué nunca van a haber escrito el informal? Porque el informal es el mismo que el neutral, pero sin yo. Entonces, ustedes casi nunca van a ver el informal anotado porque la gente como que ya asume que van a saber que el neutral es esto mismo, pero sin yo. Si quieren agregar el informal sería de esta manera. Bueno, voy a dejar esto aquí escrito. El informal es nada más quitar yo. Entonces, por ejemplo, Mari, perdona, es que me fui. tranquila. ¿Esto qué es? Uy, ¿y sí qué es? Esto es la gramática que vamos a necesitar para conjugar todos los verbos a honorífico. Y ves que son 3. 1, 2, 3. Presente, pasado, futuro. Sí, porque es por tiempo, ¿verdad? Digamos, yo puedo decir que mi abuelo estaba en la casa, pero sigue siendo honorífico. Entonces es el verbo estar en pasado. Y va a ser presente, formal y neutral. Pasado, formal y neutral. Y aquí mismo, chicas, futuro, formal y neutral también. Si ven, no hay informal. El informal nunca lo agregan simplemente porque el informal es nada más quitar yo, ¿verdad? Es por eso que no lo agregan. Pero si lo quieren agregar acá sería sho. En el del pasado sería so. Y en el del futuro sería ya. El del futuro es el que más cambia. Se los voy a anotar acá, chicas. Es la misma conjugación que en futuro en realidad, pero ya. Ese sería el informal del futuro. ¿Sí? ¿Sí? Y esto, chicas, los vamos a usar para poder conjugar todos los verbos, ¿verdad? A formal e informal y neutral y pasado, presente y futuro. Yo, chicas, las que lo quieran anotar, igual está en el PDF, pero lo voy a anotar en la pizarra para tener más espacio de conjugar. Y, chicas, voy a borrar acá. A esta gramática le dicen, chicas, ushi. ¿Por qué le dicen así? Porque es muy largo escribir todo esto, ¿verdad? Entonces a esta gramática se le llama nada más ushi. Es la gramática del honorífico. ¿Sí? Voy a borrar acá. Chicas. Y voy a abrir un toquecito la pizarra. Entonces, chicas, vamos a conjugar todos los verbos a honorífico. Primero en presente. Entonces, en presente vamos a tener formal por acá. Presente formal, honorífico formal, ¿verdad? Sería ushipnida. Y la otra opción sería solo shipnida. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, chicas? Por eso ven que el U aparece entre paréntesis, porque son dos opciones. Opción 1, opción 2. Es si termina en consonante o en vocal. Pues si termina en consonante es ushipnida. Después de quitar da. Quito da y si termina en consonante, ushipnida. Y si termina en vocal, shipnida. Nada más se quita da y se pone shipnida. ¿Sí? Estos serían todos, chicas, para presente formal. Son los primeros que vamos a hacer. ¿Qué escenario es este, chicas? Si le estoy hablando a alguien que es mi superior, por ejemplo, le estoy contando a mi jefe acerca de mi abuelo. Formal es que le estoy hablando a mi jefe, a mi sayannim. Le estoy contando a un profesor, a un sonsennim, ¿verdad? A un maestro. O sea, le estoy contando a un superior acerca de mi abuelo. En ese escenario es el formal, ¿verdad? Estoy hablando con un superior acerca de un abuelo, un jefe.
Por ejemplo, chicas, vamos a poner de ejemplo el verbo comer. Mokta. Comer. Esto, chicas, lo pueden anotar igual en español. Si están hablando con un jefe directamente o un profesor. ¿Ok? Entonces, chicas, tenemos el verbo comer, mokta. Lo quiero decir, estoy contando, perdón, chicas, este no. El verbo comer, tushida, este tampoco me sirve. Bueno, si hagamos el de tushida primero, chicas. El verbo comer, tushida. Como estamos en honorífico, tiene que ser tushida porque es mi abuelo. Entonces, chicas, ahora el verbo comer, tushida, lo vamos a decir en presente formal. Paso 1, quitamos da. Nos fijamos si termina en consonante y vocal. ¿Cómo quedaría este verbo? Comer. Queda tu shipnita. Tushipnida. Bien, chicas. Tushipnida. Tushipnida. Muy bien. Ok, eso es honorífico en presente formal. Es honorífico en presente formal, ¿correcto? Exactamente. Sí. Sí. ¿Cómo es? Entonces, si ven acá, chicas, aquí es un verbo que ya es honorífico, tushida, pero si quiero decir que es en presente, que mi abuelo come, y si le estoy hablando en formal sería tushipnida. Voy a poner, chicas, aquí un Para mí no se verbo. repite el she. No, porque el verbo, buena observación. ¿Viste los 6 verbos honoríficos que vimos? Los 6 verbos honoríficos que vimos, todos tienen ya un she, ¿ves? Estos 6 específicamente, que son malsu, hashida, tora, kashida. Los 6 específicos que cambian completamente. Chumushida, 4, tushida, comer, dormir, fallecer, hablar. 5, keshida, estar. O sea, los mismos 6, chicas, que vimos ahora, todos estos son ya honoríficos porque ya cambian completamente, pero igual se conjugan. Ellos ya tienen todos el final shida. Ya les voy a enseñar esto. Shida. Y el de estar enfermo, pyoncha no shida. Si ustedes los ven, chicas, todos terminan en shida. Todos terminan en shida. Este es el caso de estos 6 verbos específicamente. Entonces, para no complicarlo, chicas, con estos verbos específicamente en modo formal, sería shipnida. En presente formal, ellos siempre van a ser shipnida. Estos 6 específicamente. Vamos a poner aquí presente formal. Por lo Entonces, que el no es shida se necesario cambia cambiar. porque ya lo tienen, sí. Ujú, a menos de que termine en consonante. No, porque ves que este ya es el caso, este ya tiene el ushida. Entonces, todos básicamente los 6, si los conjugas a presente formal, quitas el shida y lo reemplazas por shipnida para presente formal. El caso de estos 6. Y para presente neutral, igual, presente neutral, el shida lo quitan, chicas, y lo cambian por shioyo. Shioyo, en el caso de estos 6. O sea, en el caso de que sean estos 6, no tienen que hacer la conjugación paso por paso. Simplemente lo cambian automáticamente. Quitan el shida y automáticamente ponen shipnida en presente formal o shioyo en presente neutral. Y ahí no aplica lo de los 4 fantásticos. Todo eso. No, aquí no te fijas en consonante o vocal en estos, mejor en estos simplemente reemplazan inmediatamente porque ya todos estos terminan en shida, entonces van a quedar igual todos.
definition. ¿Sí? Es yo. Muy bien, entonces convirtámoslos. El primero hablar, 말씀 hashida. ¿Cómo quedaría, chicas, el primero, 말씀 hashida, en formal y en neutral? Presente. El primero de hablar. Quitan shida y lo reemplazan. Dale, Margo, tranqui. Ahí te mando la grabación, igual que a Pami. ¿Y chicas? Entonces el primero quitamos shida y se agrega 말씀하십니다 en formal. O 말씀하셔요 si fuera en neutral. Si fuera este de dormir, chicas, 주무시다. Ese que acabo de hacerle un circulito, el de dormir. Quitamos shida cuando son estos 6 y reemplazamos nada más. ¿Cómo quedaría dormir en presente formal o en presente neutral? Uy, qué trabajo. Tranqui, tranqui. Este de dormir, 주무시다 en presente formal o neutral. Nada más quitas el shida en cuando son estos 6 honoríficos y reemplazas. ¿Cómo quedaría? ¿Qué, chicas? Quedaría como chipnida. 주무십니다. Muy bien, esta primera parte es 주무. chipnida. Muy bien, ¿y en neutral? Chioyo. Muy bien. 주무셔요. Excelente. Y ahí te quedaría el de dormir en honorífico formal, en honorífico neutral, en presente. Estos 6 chicas quitan el shida y lo reemplazan. Vamos a ver, chicas, voy a dejarles uno a cada uno de estas fórmulas. Vamos a ver quiénes estamos todavía. Andre, Moni, Cris y Yare. ¿Ok? Moni, ¿crees que vos puedas hacer el de Geshida? Que es el de estar. Moni. Vamos a ver. Cris todavía está. Cris, ¿vos ¿Cuáles podrías son los hacer el de míos? fallecer? Ajá. El de fallecer, el segundo. Ok. Y vamos a ver, Yare, ¿vos puedes hacer el de comer? Tushida. Y Andre, vos puedes hacer el de tener dolor o estar enfermo. Nushida. Si necesitan ayuda, chicas, en presente formal y presente neutral, que cuando son estos 6, quitamos shida y se reemplaza. Me dicen si necesitan ayuda. Sí, el de comer ya lo habíamos hecho en formal. Lo voy a hacer en neutral. Perfecto, dale. Profe, creo que yo tengo el mío. Ok, perfecto, Moni. Sería ¿qué shipnida? Muy bien, perfecto. Que shida te quedaría en formal. Que y shida lo reemplazas inmediatamente. Que shipnida. ¿Y el otro? Ay, solo saqué uno. Tranquila, el neutral de este mismo. Que neutral igual quitas shida cuando son estos 6 y lo cambias por shoujo. Entonces sería que shioyo. Muy bien. Excelente. El verbo estar o el verbo tener, haber y estar. En honorífico que shida, formal te quedaría que shibnida, neutral que shoujo. Muy bien. Yo ya tengo el mío también.
Dale, perfecto, Cris. El tuyo es fallecer, Dorakashita. Dorakashipnida. Muy bien, Y Doraka Shioyo. excelente. Sí. Shioyo. Sí. Muy bien. En presente formal y neutral. Excelente. Ok. Andre y Yare me dicen, chicas, cuando lo tengan listos, no hay apuro, ¿verdad? Y si necesitan ayuda. Yo lo tengo listo. Dale, perfecto. El tuyo sería solo el neutral porque dijimos el formal antes. Tan formal que es du shipnida. Ese sería formal. Ajá. Y en neutral es du chip shioyo. Quitas shita y nada más pegas shioyo. Entonces aquí tienes el verbo sin conjugar, tu shita. Quitas esto, entonces queda tu shioyo. Está correcto, pero sin ese shi extra. Y acá tienes el formal súper bien. Tu shipnida, tu shioyo. ¿Sí? Y solo queda el de Andre. Todos tienen la misma conjugación, es la misma, ya, para todos es lo mismo. Para estos 6 honoríficos quedan siempre igual porque todos terminan en shida. Entonces, estar enfermo sería Pion Yusipnida en presente formal y en neutral sería Pion Chan Yu Seo Yo. ¿Quieres que me puedas decir, perdón, es que te escuché un poco bajito, el formal otra vez, pioncha? El formal sería Pion Chan Su Sipnida. Viste que lo único que hicimos fue, este es el verbo, ¿verdad? En infinitivo. Pioncha no shida. Estos 6 honoríficos simplemente quitamos el shida y lo reemplazamos por una de estas terminaciones, formal y neutral. Pero la U queda aquí, ¿verdad? Porque lo único que quitas es el shida. Entonces quitas aquí shida y te queda así. Pyeonchanushipnida. No sé si así fue como lo anotaste. Y así lo tengo. Ah, perfecto. Sí, entonces fue que te escuché bajito. ¿Y cómo te quedó en neutral? Igual con la letra U y le agrego Shioyo. Perfectísimo. Pyeonchanushyoyo. Muy bien. Y aquí los tienes perfectos. Entonces, chicas, aquí estarían estos 6, que son los 6 que son, lo que tienen de fácil es que no vamos a tener que fijarnos en consonante o vocal para estos. Para estos 6 específicamente, simplemente quitamos el shida y le cambiamos por esto de acá. ¿Okay? Para estos 6, se quita el shida y se reemplaza por shipnida, shoyo en presente. ¿Sí? Hasta acá, chicas, ¿tienen alguna pregunta con estos 6? Chicas, ahora vamos a ver. Ania, muy bien. Vamos a borrar por acá esto de acá. Igual, chicas, la razón por la que ocurre con estos 6 verbos es porque todos terminan en shita y son verbos que ya están como que ya cambiaron su forma completamente a honorífico. Son solo esos 6. Pero, ¿qué pasa con los demás verbos cuando yo digo que mi abuelo lee, que mi abuelo leyó, que mi abuelo estudia, que mi abuelo camina, que mi abuelo baila, cualquier otro verbo que no sean esos 6? Aquí lo vamos a ver, chicas. Ahí tenemos que aplicar lo de la consonante o vocal y agregarles este final.
Entonces, por ejemplo, chicas, yo voy a poner aquí el verbo leer. Hilda. Hilda no cambia. Este es el verbo leer. Solo esos 6 verbos tienen su propia versión honorífica. Todos los demás verbos van a ser el mismo verbo que el de todos y lo conjugamos normalmente. Paso 1, quitamos da y nos fijamos consonante o vocal. ¿Cómo quedaría en presente formal leer? En honorífico presente formal. Ay, yo tengo una duda ahí. Dime, sí. ¿Cuál letra es la que yo tomo como última? ¿Si la G o la I? Ah, esta de acá, cuando tienen bachim, es esta de acá, porque Esa es lees la de última. arriba para abajo. Ah, ok, entonces, consonante. Sí, correcto. Y Solo presente formal. formal. Y agregan una de estas dos. Ya con los demás verbos tienen que fijarse, chicas, consonante o vocal y pegar. Porque estos verbos no tienen el shida ya agregado, son verbos normales, entonces tienen que hacerlo consonante o vocal. 일굿입니다. 이루십니다. Muy bien, otra vez. 일굿입니다. Muy bien. 읽으십니다. Entonces, el verbo en su versión normal es ilda. Ilda. En su versión normal. Y si yo digo que mi abuelo lee en presente, mi abuelo está leyendo, es 읽으십니다. Entonces, de esta forma, chicas, los verbos se convierten en honorífico. Los que no son de esos 6, que cambian completamente, son verbos normales, quedan igual, pero se les agrega este final honorífico. Y si hacemos consonante o vocal, 읽으십니다. Esa sería la versión honorífica de leer en presente formal. ¿Y chicas? Sí, tranquila, no voy a borrar. On. Y chicas, por mientras vamos anotando, no voy a borrar acá, pero voy a ponerles otro verbo. El verbo recibir, como recibir un regalo. Recibir. El verbo recibir es pata. Pata. Aquí está en infinitivo. Ahora, pata es si yo recibo o cualquier persona recibe, chicas, pero si mi abuelo recibe un regalo y yo lo estoy contando, paso 1 quitamos da, nos fijamos consonante vocal, ¿cómo quedaría en presente formal? 봐주십니다. Muy bien. 받으십니다. Perfecto. Aquí está el verbo en infinitivo sin conjugar, 받다, y quedaría así en honorífico. 받으십니다. ¿Cómo se pronuncia otra vez leer? En Ah. honorífico. 읽으십니다. Viste que la G aquí continúa. 읽으십니다, porque le sigue una vocal. Entonces ya ahí puede sonar. Ajá. Y recibir igual sería 으십니다 porque termina en consonante.
La de continúa. La de continúa, correcto, porque le sigue una vocal. 받으십니다. Ok, chicas, solo voy a borrar el verbo leer. Y ahora, chicas, vamos a darles un verbo a cada una para conjugarlo. Entonces, vamos a poner aquí, somos 4. Y 4. Ok. Vamos a poner aquí el verbo, chicas. Uy. Cada, que es el verbo ir. Oda, que es el verbo venir. El opuesto de cada es oda, ir y venir. Cada, oda. De tercero vamos a poner, chicas, el verbo anda. Anda. Cuidado porque aquí hay una doble L. Anda. Pero aquí no suena porque le sigue una consonante y la consonante la bloquea. Anda. Si le sigue a esta doble L de abajo una vocal, ya sí podría sonar, ¿verdad? Si le siguiera una vocal. Pero aquí como le sigue una consonante es anda. Sentarse. Sentarse. Anda. Y por último, chicas, vamos a poner Gombuhata, estudiar. Vamos a poner acá, chicas, Gombuhata, estudiar. Todos estos verbos, chicas, no son de los 6 verbos honoríficos que cambiaban completamente. Son verbos normales que se mantienen igual en honorífico, pero que hay que cambiarles el final para que sean honoríficos. O sea que solo quitamos da y nos fijamos consonante y vocal. Gombuhata, chicas, estudiar, ¿verdad? Vamos a asignarle uno a cada una, chicas. Moni, ¿vos podrías hacer sentarse? Mon. Cris, ¿vos puedes hacer estudiar? Andre, ¿vos podés hacer ir? Y Yare, ¿vos podés hacer venir? Quitan da y se fijan, chicas, si es consonante o vocal y le agregan. Me dicen si lo tienen listo. Sí, el primero sería entonces Gatsipnida. Sí, en presente formal. Perdona, Andre, ¿cómo te quedó? Gatsipnida. Muy bien. Quitamos da y quedaría Kashipnida. Muy bien. Porque termina en vocal. Excelente. Así es como puedes decir mi abuelo va a la tienda, que sería ir. Kashipnida, si estoy contando que mi abuelo es el que va. Muy bien. Yo tengo el mío, profe. Dale. Anjushipnida. Muy bien. Anjushipnida. Excelente, porque termina en consonante, en la doble L. Y el sonido aquí sí puede sonar. Ahí puede sonar porque continúa una vocal. Entonces sería Anjushipnida. La de Moni significa sentarse. Si digo que mi abuelo se sienta, es Anjushipnida. El mío es Gombuhashipnida. Muy bien. Gombuhashipnida. Porque termina en vocal. Excelente. Si digo que mi abuelo estudia o el jefe estudia algo, Gombuhashipnida. Bien. Y Yare me dice si lo tiene listo. Hoy Shipnida. Muy bien. Oshipnida. Oshipnida. Excelente.
기타스다 y quedaría si digo que mi abuelo viene 오십니다. 할아버지는 집에서 오십니다. Abuelo viene a la casa. ¿Ok? Y así sería, chicas, como quedarían todos los demás verbos que no son los 6 que hay que memorizarse. Esos otros simplemente es consonante o vocal y pegarles, como cuando conjugamos cualquier verbo. ¿Mm? Ahora, chicas, vamos a hacer la versión pero en neutral. Entonces, igual va a ser acá honorífico, pero va a ser presente neutral. Que presente neutral, igual hay dos opciones para los demás verbos que no son de los 6. Las dos opciones son ushioyo y el otro es shioyo. Si el verbo termina en consonante, si el verbo termina en vocal. Esto es para presente neutral, para todos los demás verbos que no son de los 6, que son de memoria, que ya terminan en ushida. Entonces, chicas, igual, el mismo verbo para cada una, chicas, el mismo. Andre ir, Yare venir, Moni sentarse y Cris estudiar. Se los voy a volver a anotar acá. Es nada más agregarle el da, quitarle lo rojo y agregarle el da. Gata, ota, anda, conbujata. El mismo, pero esta vez en presente neutral honorífico. Entonces, cada sería gaseoyo. Muy bien. El de Andre quedaría gata, Kashioyo. Muy bien. Si digo que mi abuelo va a la tienda, pero lo estoy diciendo en neutral, 할아버지 편의점에서 가시오요. Perfecto. Puedo decir 가십니다 o 가시오요. La única diferencia es que una es formal y la otra es más neutral. Muy bien. Profe, Dime. tengo el mío sería Anjushioyo. Muy bien. Porque termina en consonante, entonces 안주시오요. Muy bien. Tengo una duda. Dime sí. Oda termina en vocal, pero Ujú. ahí no se hace. ¿Cómo es que se hace? Unión de Bueno, vocales, solo en ajá. el neutral normal, no en el honorífico. Entonces sí se Porque agrega el. viste que el honorífico aquí va a comenzar con una S porque termina en vocal. No hay que unir vocales porque no le sigue una vocal, ahora le sigue una consonante por esa S. Entonces, sí, en honorífico no. Entonces sería Ouchi, Ouchi, Ouchioyo. Excelente. O shioyo. Muy bien, muy bien. Y la unión de vocales, Yare, por cualquier cosa, eso lo podemos porque a veces confunde. ¿Cuándo hago unión de vocales? La unión de vocales, como un memo, chicas, se los puedo poner acá. No me deja moverme. Ahora sí. Como un memo acá, chicas. Memo o recordatorio. Memo. Un memo, así lo escriben en Corea, chicas. Lo dije y no me acordé que es una palabra coreana. Memo es de recordatorio. En Corea así es como te lo anotan. Memo de que hay que recordarlo. Un memo por acá, un recordatorio. La unión de vocales. De vocales se usan los siguientes casos. Solo lo hacemos en presente neutral, pero no honorífico, solo el presente neutral normal. En presente neutral y en todos los pasados. ¿Qué quiere decir eso? Que si es pasado formal, pasado neutral y pasado informal, son los únicos escenarios. Todos los pasados, formal, neutral, informal o presente neutral, son los únicos escenarios donde haces unión de vocales. Todo lo demás ya no. ¿Sí?
Entonces, solo cuando estamos hablando así, pero en honorífico no aplica, porque es presente neutral normal y pasados, pero el normal. Pero en esa es que me queda claro. Digamos, Ujú. no, sí es cierto, me había confundido, si terminaba en vocal. Estoy bien. Sí, la tuya aquí la conjugaste súper bien. Termina en vocal, es honorífico, ¿verdad? Agregas shoujo o shoujo. Y es bueno que te preocupes por la unión de vocales, chicas, que lo recuerden, pero es solo cuando estamos haciendo esos dos escenarios, presente neutral o pasados, pero normales, no honoríficos ninguno. El mío quedó Ujú. kombu ha shioyo. Kombucha igual termina en vocal, quitamos da, termina en vocal, entonces es shoujo. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia toda esta palabra? Kombucha shoujo. Ok, Sí. ¿Te gustaría intentar decirlo? sí. Kombu ha shioyo. Muy bien. Y aquí tendrían, chicas, los mismos verbos que ahora pusieron en presente formal, en presente neutral. Si digo que mi abuelo está haciendo alguna de estas acciones. Ok. Y con eso, chicas, cerraríamos con el presente. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Obsoyo. Observa. Dime si. No digo yo, creo que no. Creo que no. Perfecto, chicas. Los conjugaron súper bien. Todo estaba correcto. Ahora vamos a hacer pasado, porque yo puedo decir que mi abuelo leía, que mi abuelo estudiaba, que mi abuelo recibía en pasado igual, ¿verdad? Y va a ser parecido, pasado formal y pasado neutral. Va a haber de los dos, pasado formal y pasado neutral. Pasado formal va a ser igual shio, subnida. Esto, chicas, igual está en el PDF, estas fórmulas. Ushio subnida. Ushio subnida. Y simplemente shio subnida sin el u. Y la misma diferencia si termina en consonante, si termina en vocal. Y pasado neutral va a ser yo soy yo. Yo soy yo. O simplemente yo soy yo. Y igual, si termina en consonante, si termina en vocal. Estos son todos los pasados. Si yo digo que mi abuelo leía en formal, que mi abuelo leía en neutral, que mi abuelo recibía en neutral o en formal, que estudiaba. ¿Sí, chicas? Ahora voy a anotar por acá 4 igual para cada una. Si necesitan ayuda, chicas, me pueden decir. Vamos a poner aquí pata, hilda, anda y boda. Boda, que son el verbo recibir, leer, sentarse y ver. Boda, ver. Y uno para cada una, chicas, entonces sería Moni el primero, Yare el segundo,
Andre el último y Cris el tercero. Quitamos da y los convertimos en pasado formal y en pasado neutral. Me dicen, chicas, si necesitan ayuda. El mío sería en presente, perdón, en pasado formal, vos subnita, y en pasado neutral quedaría vos soy yo. Muy bien. Usho submita. Y en el otro sería Vos soy yo. excelente. Muy bien. Si dices que tu abuelo veía o tu abuela veía o tu jefe veía en el pasado, sería de estas dos formas excelente. Formal y neutral. Muy bien. Ok, el mío quedó Anchu Shiosubnida. Anju Shiosubnita. Ujú. Muy Y bien. Anchu Shiosoyo. Anchu Shiosoyo. Ujú. Excelente. En formal y en neutral, como termina en consonante, el de sentarse es el de Ushio subnida y Ushio soyo. Excelente. Muy bien. Profe, tengo los míos. Ok. Batusiosupnita y Batusiopsoyo. Batushio subnita. Perfecto. En formal está muy bien. ¿Y cómo dijiste en neutral? Batusiopsoyo. Batushio soyo. Yo soy yo, ok. Muy bien. Batushio soyo. Igual como termina en consonante, tienes que agregarle ushio soyo, ushio subnita. Excelente. Son tres que son de consonante, el de Yare, leer, el de Moni, recibir, y creo que el de Chris. Creo que solo el tuyo, André, era sin consonante, con vocal. El mío, a ver si me dice. Ilgochio. Ahí no, ahí me quedé pegada con las dos S. Subnita. Aquí lo tienes bien. Ilgushio subnita en formal. Ilgushio subnita. ¿Cómo te quedó el neutral? Ilgochio soy yo. Muy bien. Lo único es, viste la U que está aquí, suena como U, no tanto como O. Entonces, por eso es ilgushio soyo. ¿Crees que puedas volver a leer el neutral? Ilguchio soy yo. Muy bien. Y el formal, que es más largo, porque es el formal,
일구셨습니다. 일구셨습니다. ¿Crees que lo puedes leer? 일구셨습니다. Muy bien. Excelente. Chicas, y aquí los tendrían, dime, sí, Esta, perdón, tranqui. esa formal, Ujú. estas dos esas de abajo no se pronuncian porque hay una S, porque le sigue otra consonante. Pues debería de ser por la regla de que si sigue una consonante, pero viste que todas son S's. Ujú. Entonces termina sonando todo como S, como una S muy larga. En realidad lo que pasa es que cuando son muchas S seguidas, que a veces pasa, como acá, lo que suena es como una S larga. 일구셨습니다. 습니다. Como que se alarga un poquitillo. Ah, Sí. Y lo vas a 일구- ver en varias palabras. Ujú. 일구셨습니다. Está perfecto, solo que esta no es ilgo, es ilgu. 일- 일구셨습니다. Excelente, muy bien, muy bien. Y son palabras muy grandes, o sea, chiquillas, son palabras, ya es como el último modo, el honorífico, formal, pasado, futuro. O sea, es las palabras más largas, ¿verdad? Son estas. Es súper bien. Más como extranjero, al inicio cuesta un poco pronunciarlas. Y, chicas, esto sería con el pasado, estos serían los pasados formal y neutral. Hasta acá, chicas, ¿tienen alguna pregunta? No. Ah, Sí. Es tipo, necesito una práctica. Sí, sí, vamos a enviarles una práctica, chicas. Es más que todo como ver la fórmula y hacerlo, ¿verdad? Lo En difícil es realidad luego es hacerlo uno. fácil. En realidad es fácil, nada más que son tantas conjugaciones. Entonces ahí es donde yo me abrumo, pero es fácil. La cosa es la memoria. Sí. Acordarse de cómo se conjuga este verbo de esta manera y en qué tonalidad, formal, neutral o honorífico. Ujú, ujú, no, se hace muy grande y es mucha cosa. Lo que pasa con el coreano, chicas, es que cada gramática del coreano, si agarras solo una y la explicas, no es tan difícil esa gramática, Ajá. una. El problema del coreano es que es mucha gramática. Sí. Entonces abruma, como vos decís, puede ser abrumador. Y de hecho hay personas que van a una clase de coreano, chicas, bueno, no, he visto experimentos sociales donde va un profe de coreano a la calle a enseñar una gramática coreana y la gente sale sintiendo como, wow, este es el idioma más fácil, ¿verdad? Porque la gramática se puede entender. Es cuando ves Sí, la cantidad, que ahí es la parte dificililla. sí, sí. Sí, pero no, súper bien, chicas. Voy a borrar acá. Esto es mucho, chicas, de práctica. Muchas veces al inicio nos aprendemos esta gramática y la reconocemos. Ese es el primer buen paso. Si la ven y la reconocen, que, este es honorífico en pasado, este es honorífico en presente, ya eso es un excelente paso que lo reconozcan. Y hacerlo uno en papel es el otro buen paso, poderlo hacer en papel uno. Ya decirlo uno en una conversación es complicadillo. Sí, Es o como sea, ya yo lo me doy último. cuenta que yo ya entiendo, digamos, cuándo es en pasado y así, cuando estoy viendo un K-drama o algo así, Sí, lo reconozco de oído y de leer, pero ya hablarlo es otra cosa. sí, sí, y Y bueno, generalmente y esos son los entender, escalones. sí, digamos, porque tal vez dicen un verbo y yo no me acuerdo del verbo, pero yo sé que como fue al final de la oración, eso es un verbo y está hablando en pasado. No sé qué está haciendo, pero es en pasado. Y al inicio uno las partículas también, si la ves, dice sí, sujeto, sí, objeto, sí, lugar. Ya uno Ujú. hablar es ya lo último, pero al inicio que reconocerlas, saber qué son, ¿verdad? Saber cómo se usan, poder responderlo en papel también es bueno y ya lo último es generalmente uno poder, nada más hablarlo automáticamente, ¿verdad? Para hablarlo hay que irse para allá. Hay que irse para allá. Ayuda, obviamente, sí, claro, pero se te facilita mucho más. Ya en el punto en el que están ustedes, chicas, de que si llegan a Corea y van a una clase de coreano, no las pondrían jamás en los niveles de abajo porque ya manejan bastante gramática, van a ver gramática que ya vieron. Entonces, en el nivel que las coloquen, ¿verdad? Ya tienen la ventaja de que ya, por ejemplo, pueden leer, escribir y pueden saber que si les explican formal, neutral, informal, pasado, presente y futuro, ya saben qué es, ¿verdad? Todo eso. Todas estas charlas ya sabrían.
Pero sí, irte al país es lo más rápido, definitivamente. Y Irse es que para la allá. cosa es inglés, porque es que el inglés uno lo tiene más cerca. Sí, Uno puede interactuar con muchos gringos por aquí, bueno, en Guanacaste o en el trabajo. sí, sí. Pero ¿con quién uno va a hablar coreano? Y son idiomas familia. Vos sabes que el inglés puede tener un 20% del español, o sea, son familia lejana, pero son idiomas familia. Los idiomas asiáticos, árabes, chicas, es lo más lejano. Entonces, más bien, cada cosa que uno hace de verdad es como, wow, es un idioma súper diferente. Igual los coreanos que hablan español, es súper loco, porque sí, sí cuesta bastante en reversa también. Si yo uno árabe, no me atrevo, la verdad. No me animo. El coreano tiene la ventaja de que tiene hoy en día, chicas, muchos más medios de comunicación, música, televisión. Coreano tiene, por dicha. Hay idiomas que hubieran quebrado porque no hay como tele ni nada que ver. Tengo una amiga que estudia húngaro y es rudísimo encontrar como cosas que ver. Estoy húngaro. Húngaro, sí. Shilkovnida. ¿Sí? Esta sería, chicas, igual la misma fórmula, futuro formal, futuro informal, porque yo puedo decir que mi abuelo leerá, oirá, o va a venir en el futuro, ¿verdad? Vendrá. Vamos a ver aquí. Ushilgoyo. Y simplemente acá, shilgoyo. Entonces tenemos shilkovnida, ushilkovnida, la misma diferencia, chicas. Consonante, consonante, vocal, vocal. Igual formal y neutral, chicas. Y lo que voy a hacer es poner igual 4 verbos para conjugarlos a los dos tipos de futuro, formal y neutral. Undong hada, hacer ejercicio, el primero. El otro, chicas, que podemos hacer. El verbo hada, hacer. Solo el verbo hada de hacer. El verbo sentarse otra vez para que lo podamos tener bien grabado. Y por último vamos a poner el verbo ver, como que vamos a ver una película. Igual vamos a dividirlos acá, chicas. Yare, el tuyo es sentarse. Andre, el tuyo es hacer ejercicio. Moni, el tuyo es ver. Y Chris, el tuyo es hacer. Para futuro, me dicen, chicas, si necesitan ayuda. Sentarse. El mío sería Undon Hasil. 'Kopnida. ¿Otra vez?
운동 하실 겁니다. Muy bien. 운동하실 겁니다 porque termina en vocal. Excelente. Ujú. Y en la forma neutra sería 공부하실 거예요. 운동하실 거예요. este es ye. 예? Ye. 거실 운동하실 거예요. correcto. 운동하실 거예요. Pero vos has visto que esta letra ye, porque es más fácil de pronunciar solo e, muchos coreanos la leen solo e, por lo rápido. No está mal, 운동하실 거예요, no está mal, pero para hacerlo más rápido ellos dicen 실 거예요. 실거에 실거에요. Muy bien, excelente. Y está conjugado correcto. Muy bien. Ya tengo los míos, profe. Ok, 보실 겁니다 y 보실 거예요. muy bien. 보실 겁니다. 보실 거예요. Muy bien. Perfecto. Mi abuelo va a ver una película en el futuro. 보실 겁니다. 보실 거예요. Muy bien. Creo que ya tengo el mío. Ok. 안주직겁니다. Muy bien. 주실 겁니다. Muy bien. ¿Y en neutral cómo te quedó? Ah, había que hacer neutro. No, Ah, sí, bueno, tranqui. Sí, el neutral. ah, Igual te fijas en consonante vocal nada más. Cris, no sé si tienes el tuyo. Sí, Sí. es 하실 겁니다. Muy bien. El verbo Sí. hacer. Ujú. 하실 겁니다. Muy bien. Y 하실 거예요. Muy bien. 하실 거예요. Muy bien. ¿Y chicas? Digamos, si lo leyéramos al pie de la letra sería 하실 거예요. Yeyo. Yeyo. Ok. Ye. Ay, no, mejor me lo salto y lo digo como los coreanos. Sí, los coreanos tienden a decir al final las terminaciones yeyo, solo ello por lo rápido, ¿verdad? Esta, en vez de leerla como es, la leen como una E. Ok. la mía, que se me faltó. Ujú. Sería anchilgoyo. Oh. 안주실, ¿Dónde está la O? 안주실 거예요. Es un poco larga. 안주실, pero en vez de 겁니다, 거예요. Ah, ello. Ah, es una E. Sí. Pero porque Ujú. ay, otra vez me confundí con consonante, ¿verdad? Así tranqui, como termina en consonante, igual es ushil 겁니다 o ushil 거예요, que trae esta U. Ay, con razón, makes sense. Sí. Formal la conjugaste perfecto y esa está bien toda esta parte. Esta última falta es la dificililla de pronunciar. 안주실 거예요. ¿Te gustaría intentar volver a leer esta?
Anyuchi Koeyo. Muy bien, excelente. Muy bien. Ok, chicas. Y esas son todas las conjugaciones, o sea, ya ahí están todos los tiempos y todos los modos del honorífico. Todos, pasado, presente y futuro, formal, neutral, ahí está todo. Informal es nada más quitarle yo al neutral, que eso lo vamos a hacer el lunes, chicas, que tenemos clase, pero ya no es como aprender nada nuevo, es simplemente todos los neutrales se les quita yo y ya está en informal. Que eso es, por ejemplo, yo le estoy contando a un chiquito acerca de mi abuelo. Yo al chiquito le hablo en informal y la acción que realiza mi abuelo es honorífico, honorífico informal. ¿Sí, chicas? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Sí, voy a cerrar acá. Yo. Perfecto. Osteo. Ya, chicas, eso sería todo por hoy y les voy a mandar igual la lista de las palabras que van a hacer para el dictado del lunes. Y cualquiera que lo quiera hacer y no le dé chance, chicas, de llegar a la hora, no hay problema. Lo hacemos, me avisan antes para hacer el dictado al final de la clase o a la mitad. ¿Sí? Pues nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Ahí le envío mi quiz, aunque yo ya sé cómo salí. Súper bien, sí. Gracias, Que me profe. ponga Chao. el 50. No Chao. importa, chicos, ustedes pueden. Buenas noches. Buenas noches. Chao.